Nos vamos a exteriores con Juan Pablo Brianza. Juanpi, estamos contigo. Muy bien, Pauli. Nosotros, como les adelantaba, vamos a hablar de un libro muy interesante que llega a nuestro país, así que vamos a tener la posibilidad de acercarnos a las librerías. Estamos hablando de Utopías Digitales, de Kaitz Cancela. Imaginar el fin del capitalismo. Estamos junto a él, este periodista, autor, investigador. Así que bueno, gracias por este ratito. Estás hace poquitos días acá en Montevideo. Sí, unas horas desde ayer. Bien. Y por ahora, ¿cómo te trata la ciudad? Me encanta. Diría, me gusta incluso más que Buenos Aires. Bien. Claro, porque hace ya un tiempito que estabas por allá, por Buenos Aires, y presentaste también el libro. Sí. He estado en Buenos Aires, en Chile, en Santiago, y la semana que viene voy a México. Para quienes no conocen, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de este libro? Y yo quiero también empezar con el término utopías, ¿no? Para vos también, ¿qué significa eso y qué significado le das también en el texto? Sí, o sea, estamos acostumbrados desde Netflix, desde las grandes productoras de cine, casi a ver distopías en las novelas, en las series, en las películas. Entonces yo quería reivindicar algo externo a ese concepto negativo, donde parece que el sistema tecnológico, la automatización, el cambio climático ha superado al ser humano y el ser humano no puede hacer nada más que esperar a que los gigantes tecnológicos se comporten bien. Y es como recuperemos las historias, las narraciones sobre lo que queremos que sea ese sistema, pongámoslas en colectivo, organicémonos y vayamos hacia ese horizonte más deseable que el apocalipsis climático. Absolutamente, sí, porque además siempre nos posiciona eso como en víctimas únicamente, ¿no? Como con poca posibilidad de acción. Claro, es que ese es el gran problema que han hecho las tecnologías, que han provocado las tecnologías digitales. Eliminar nuestra capacidad de acción, toda nuestra indignación, toda nuestra creatividad. A la hora de poner un meme, somos extremadamente creativos, pero la interfaz, el dispositivo, siempre es el mercado. Entonces, lo que trata de argumentar el libro es que el mercado está infradesarrollando o subdesarrollando todas nuestras capacidades creativas, de acción creativa, de pensar en escribir cosas y ponerlas y colectivizarlas que no estén ya reducidos a los 140 caracteres de Twitter, al formato de foto que te impone Instagram y, en definitiva, al formato que impone el mercado para extraernos datos y luego vendernos publicidad. A mí esto me parece una visión súper simple, súper unidimensional de lo que podemos hacer en el siglo XXI con las tecnologías tan avanzadas que tenemos. Absolutamente no, porque es cierto, por un lado aparece todo lo que es el avance tecnológico, ¿no? Y las diferentes formas que tenemos hoy de comunicarnos, ¿no? Y por otro lado esto de las redes sociales que tal cual tú decís en tus charlas, libros, de esto de que somos muchos los usuarios, pero pocos los que son dueños de eso y los que ponen las reglas, ¿no? Y reglas que van cambiando, que eso también es muy asombroso, porque un día estás, mañana esto vale y pasado no, y quedás fuera y te cancelan y desapareces, usuarios que quedan, ¿no? Quedás en la nada y alguien decide lo que se puede publicar y lo que no. Eso, cuando nos ponemos a pensarlo, es realmente muy fuerte. Claro, estamos acostumbrados también a pensar que las tecnologías son el mayor estadio del progreso, que no podemos imaginar nada más, pero insisto, estos son las tecnologías que han diseñado una serie de empresas que solo tienen como objetivo sacar dinero de nuestras vidas, de nuestras experiencias, de lo que hacemos cuando desbloqueamos el teléfono móvil. Para mí esto no es tecnología. Para mí estos solo son servicios privados de empresas. Entonces, yo lo que creo que tenemos que ir es hacia una crítica, ya no solo de la tecnología, creo que no podemos tener ese pensamiento ludita, de ahí el desplegar un pensamiento utópico, sino que tenemos que hacer una crítica a la propiedad de estas tecnologías, de las infraestructuras a través de la que ocurre toda nuestra vida. Si tenemos carreteras públicas, si tenemos hospitales públicos, si tenemos colegios públicos, si tenemos televisión, por ejemplo. Televisión pública, sistemas energéticos públicos. ¿Por qué las infraestructuras donde ocurre toda nuestra vida, que ya no está reducido al ocio, sino toda nuestra vida, no es también un bien público? Algo que no se pueda vender ni comercializar, algo que solo pueda colectivizarse, convertirse en un bien común y ayudar a mejorar las infraestructuras que sostienen nuestra vida. Hay algo que sucede, ¿no? Yo recién te comentaba, previo a la entrevista, que muchas veces busco a mis entrevistados en las redes, ¿no? Busco, por ejemplo, el Instagram que tienen. Claro, vos, obviamente, siguiendo esta línea, no estás presente. Pero ¿qué pasa cuando uno se va de ese lugar, ¿no? ¿Qué pasa también vos como periodista, como persona que trabaja? Uno a veces piensa, cuando estamos adentro, pensamos, bueno, me voy de acá,
voy a dejar de existir de alguna manera, sobre todo generaciones como la nuestra. Quizás hablas con alguien más grande y te dice, no, eso es una pavada, es una tontería, porque bueno, yo igual voy a una librería, me encuentro, voy a un café, pero digo, ¿qué te pasó a ti? ¿Cuál ha sido desde tu experiencia personal eso? Nada, lo peor, dejas de ligar, dejas de salir, dejas de tener amigos. No, No existe más. estás desaparecido. Hola, gracias mundo por darme la bienvenida. No, pero esto es algo interesante y habla mucho del problema que tenemos. Por ejemplo, ahora, por poner el ejemplo de Milei, que lo tengo muy cercano, ¿no? Que dice que vamos a digitalizar el Estado con Microsoft. Claro, tú puedes decidir no estar en Microsoft, no estar en Facebook, pero eso no significa que el resto de gente te afecta. Porque recopila datos y utiliza esos datos para ofrecerle servicios o al Estado o a otras empresas que sí están cerca de ti. Por lo tanto, la salida de las tecnologías o del capitalismo tecnológico, no de la tecnología, sino de este sistema, implica algo que no es individual, sino que es algo que es colectivo. Y es empezar a pedir responsabilidades políticas. Si en un Estado liberal, hablo de un Estado liberal, no en Venezuela, se habla de un Estado liberal, nosotros tenemos nuestra soberanía para que el Estado tome decisiones por nosotros, ¿por qué tenemos que estar nosotros dándole al botón de acepto las condiciones de uso de una empresa que me quita todo y no me da nada a cambio, que elimina mis libertades individuales y también colectivas? Entonces, ahí hay que empezar a pedir la intervención pública, política, para poner coto a esto, ¿no? Y es decir, si estoy entregando mi soberanía, quiero que yo no tener que tomar esa decisión, quiero que el Estado o los poderes públicos garanticen que yo viva en una vida donde no solo me rodeen basura digital, que me destroza la cabeza. Bueno, también, eso también hablamos de lo que sucede también con la ansiedad, ¿no? Lo que nos pasa en las redes, que eso está más que estudiado, y lo hemos hablado acá en el programa también, de qué es lo que pasa cuando uno es usuario también, que estás ahí adentro. Esto que decías del vender cosas, para mí no es menor, ¿no? Porque a veces uno pone a aceptar y empezás a ser parte de una nueva red social, que quizás hasta el momento no sabes lo que te van a vender, ¿no? Esto de que hablamos y yo te hablo acá de un auto y me aparece, eso también hasta dónde está llegando, ¿no? Creo que hoy, y la verdad es que lo naturalizamos, ¿no? ¿Qué te ha pasado a vos cuando presentás tu libro en algunos lugares, hablás estos temas, estos tópicos, sobre todo con nuevas generaciones, ¿no? Este para mí es el tema principal. El nuevo sujeto político es el millennial, el Z, ¿no? Y este tema que das es clave, es una reflexión ligeramente abstracta, pero yo creo que estas tecnologías han conseguido legitimarse, han conseguido tener tanta presencia, principalmente por el neoliberalismo, que nos decía Thatcher, la sociedad, ¿quién es esa persona, no? El fracaso del neoliberalismo ha sido tal, el fracaso de ese proyecto ha sido tal, que ellos han tenido que traer una solución. Una solución que en teoría es, ante la desaparición de la sociedad y el auge como único sujeto del individuo, vamos a poner una red social. Claro, esto lejos de solucionar los problemas de individualismo, lo que está haciendo es generar nuevos problemas. Es decir, nos genera más ansiedad, nos genera más tristeza, nos genera incluso depresión, y es porque las tecnologías han venido a llenar ese vacío existencial del propio proyecto de la modernidad, ¿no? Entonces los jóvenes, la gente joven, es la que experimenta esto con más violencia, porque no es consciente o no es capaz de vislumbrar que otro mundo era posible o que otro mundo que hay alternativas a este mundo. Todo es una vida encerrada en TikTok e Instagram. Y esto es muy preocupante para el futuro de las sociedades que vienen. Bueno, mira, justo se publicó que hoy en día algunas generaciones escuchan las canciones en TikTok con solamente la partecita que se publica en TikTok. ¿Qué significa esto? Los 15 segundos que se hacen virales. Es decir, se pierden los 3 minutos que el artista creó de esa canción. Entonces se arman playlists que solamente son de 15 segundos. Para mí eso es como una muestra de alguna de las cosas que pasan en las redes, ¿no? De cómo se reduce también. Claro, y esto pasa también, en los críos pasa con el TikTok, pero en nuestras sociedades vivimos en unas sociedades de fake news, ¿no? Y a mí me gusta comparar las fake news, si las emisiones de CO2 son el equivalente del capitalismo fósil, las fake news son el equivalente del capitalismo digital. Es decir, lo que más clics genera es verdad. ¿Y qué genera más clics? Genera clics la violencia contra las mujeres, contra la población LGTBI. Entonces, la ultraderecha se beneficia ampliamente, y de los reaccionarios se benefician ampliamente de estas redes porque están diseñadas para premiar eso, lo que es mentira, lo que es violento, lo que es doloroso, lo que genera ira, esas emociones intrínsecas. Entonces quizá tengamos que diseñar redes sociales, y esto solo es porque existe el mercado, porque el mercado premia, porque para Google cuanto más impacto tenga un contenido, cuanto más interacciones genere, más dinero gana, y esos contenidos suelen ser los violentos. Entonces quizá tenemos que, de nuevo, recuperar la voluntad política y exigir que creemos redes, pues como operan las bibliotecas, ¿no?
que no están pensadas para hacer dinero, sino que están pensadas para que profundicemos en nosotros mismos, descubramos qué nos gusta, tengamos viajes interesantes por la red. Hay mucho contenido interesante, muchísimo. ¿Por qué solo tenemos acceso a basura? Sí, es cierto. Recién nombrabas Milei, ¿no? Entonces, nosotros estamos acá en un año electoral también, ¿no? ¿Y qué rol también, que eso lo has desarrollado, qué rol juegan estas redes, ¿no? En campañas electorales, ¿no? Milei, bueno, fue un gran usuario, un ejemplo de cómo se usaron para, bueno, llegar a cierto tipo de población, ¿no? De alguna manera. Sí, o sea, en campaña lo que pasa es que quien más dinero tiene para comprar anuncios en Facebook gana. Y eso nos habla mucho de que se habla mucho del pánico moral a Rusia, de las fake news, siempre se encuentra un enemigo. Pero el principal problema es la mercantilización de la esfera pública. Y la mercantilización de la esfera pública no la llevan a cabo los rusos, la llevan a cabo las empresas. Quiero decir, había un dato que era brutal. En los 70 había un personaje de relaciones públicas por cada periodista. En 2025, por cada periodista hay 5 responsables de relaciones públicas. Entonces, lo que estamos hablando es de la mercantilización de la esfera democrática, de la sangre de la democracia, que es la información, lo que nos permite tomar decisiones, lo que nos permite deliberar, lo que nos permite pensar y debatir en colectivo, es lo que se está mercantilizando por estas empresas. Y las campañas electorales, con la propaganda política, ocurre lo mismo que con la propaganda empresarial. Tenemos que ir hacia otros modelos, hacia otro tipo de campañas más sosegadas, donde se pueda debatir, donde se pueda discutir y no todo sea pelear por la última emoción visceral de alguien. Aparezcan las ideas, ¿no? En definitiva. Ideas. El libro se puede encontrar en varias librerías porque, bueno, está llegado ya a nuestro país. Estuviste haciendo una gira de alguna manera por acá. Bueno, ¿cómo viene siendo eso? La recepción también. El libro y la editorial Verso Libros, que acaba de iniciar aquí distribución en Escaramuza, que es donde se puede encontrar. La recepción, acabamos de llegar hace un par de semanas. Hemos estado con librerías. Creo que, dado que el ecosistema intelectual y lector de este país es tan interesante, tan culto, creo que una editorial que se propone traer ideas profundas, incluso diríamos políticas, va a tener buena recepción y bueno, espero que el libro también, así que le pido a todo el mundo que se haga con una copia. Bien, seguro que sí, porque además, bueno, me parece que es interesante, que es importante, ¿no? Que se lean este tipo de textos para reflexionar, porque uno muchas veces es usuario de diferentes redes, de cuestiones digitales, sin saber, o bueno, sabiendo hasta un punto, ¿no? Pero bueno, me parece que está buenísimo. Estamos en Escaramuza, una librería y café precioso. Me decías eso, qué lindo los rinconcitos que tenemos por acá. Sí, eso es por lo que decía que me parecía Montevideo casi mejor que Buenos Aires. Me habían dicho que sus librerías eran geniales. Luego he llegado aquí a la calle Tristán. Sí, Tristán Navaja. Y bueno, esos cafés librerías son únicos y creo que buenos lugares para reivindicar la cultura antes que el mercado, quizá. Me encanta. Ekaitz, gracias por este ratito, felicitaciones y bueno, bienvenido a nuestra ciudad. Y ustedes ya saben, Utopías Digitales lo pueden buscar acá en Escaramuza y en otras también, seguramente. Bien. En unas cuantas más. Unas cuantas, bien, perfecto, pero bueno, se acercan, acá estamos nosotros, pero se acercan unas cuantas y se pueden llevar el libro para, bueno, tenerlo en sus casas o un buen regalo también. Gracias por este ratito. Ustedes. Por favor. Si les parece, chicos, nos reencontramos mañana, como todos los días. Perfecto, Juanpi, nos reencontramos mañana. Bueno, ya van llegando algunos mensajes también para el entrevistado. Interesante, verdadero y valorizar al humano, es lo que plantea el filósofo. Buenísima la entrevista, nos dice Juanpa, por ejemplo. Abrazo para ustedes.